los pasantes, los residentes. ¿Qué pasa? ¿Sí me escuchan? Se Porque escucha sí. bien, Ah, adelante. perfecto. Y bueno, pues para nosotros lo más importante también es la disponibilidad y la posibilidad del antiveneno. La disponibilidad, ¿no? Que ustedes no tengan problemas para conseguirlo, ¿no? Que tengan y sepan que pueden contar con el producto, que hay suficiencia para el abasto, esa posibilidad de podérselo administrar al paciente cuando lo necesita, para nosotros es lo más importante. Y en ese trabajo en conjunto que hacemos con las instituciones de atención al paciente, en donde para nosotros dentro de la organización lo más importante es el paciente, pues sin duda alguna el que todos estos, cada una de esta aparente problemática la podamos resolver en conjunto para nosotros es fundamental y poder precisamente pues eh, llevar al paciente, al usuario final, al médico que lo va a utilizar, un producto que sea eficaz, de seguridad comprobada y que sin duda alguna va a mejorar el pronóstico y disminuir los riesgos de complicaciones en los pacientes, revirtiendo los cuadros de intoxicación. Ahora bien, un objetivo que nosotros tenemos propiamente en Retox, pues es ampliar la información sobre las intoxicaciones a fin de mantener la capacitación constante del área médica en los diferentes centros de salud a través de la difusión del conocimiento. También pues mostrar las ventajas que pueden tener los antídotos en México versus a otras partes del mundo y de esta forma pues disminuir la mortalidad por intoxicaciones por animales venenosos. Ahora, otro de los objetivos muy importantes que tenemos pues es lograr disminuir el costo de atención de un paciente. Y esto se vuelve muy importante, sobre todo en las intoxicaciones cuando llegan a ser severas, porque un paciente, por ejemplo, mordido por una serpiente, muchas veces llegan de manera tardía a una unidad médica porque ya fueron a que no sé, que el compadre le dijo que se amarrara un alambre de cobre junto a la extremidad y que le cortara y que le tratara de succionar y que agarrara un armadillo y que no sé qué tanto. Y al final de cuentas, pues esto es un retraso en la atención. Ya cuando el paciente llega a la unidad médica, pues ya no se siente bien, ¿no? Ya es un paciente que probablemente esté muy comprometido y no necesariamente pues vaya a salir del cuadro de la intoxicación con una dosis baja de antivenenos, por así decirlo, ¿no? Entonces, el que nosotros logremos disminuir los riesgos de complicaciones a la larga, pues también nos ayuda a disminuir el costo de atención del paciente. Un paciente que pasa ya a terapia intensiva, que requiere ser intubado, un paciente que a lo mejor ya necesita una hemodiálisis porque pues ya se quedó con una afección renal, sin duda alguna incrementa el costo de atención, incrementa también el costo de atención social de este paciente, todo lo que conlleva alrededor de esta persona, de su familia también, y por otro lado, pues una persona que se queda ya con una secuela, sin duda alguna va a estar regresando a la unidad médica y de esta manera incrementando los costos de atención del mismo. Entonces, la neutralización temprana del veneno disminuye estos riesgos de complicaciones y de ahí la importancia de lograr tener los antídotos en las unidades médicas y también tenerlas en las dosis y en las cantidades adecuadas a fin de brindarles pues la mejor atención a los pacientes. Bien, esto que les muestro es una tabla de las intoxicaciones por picadura de alacrán en México de 1990 al 2012. Si ustedes se dan cuenta, previo al 1994, la tasa de mortalidad en México por intoxicaciones por picadura de alacrán era muy elevada versus lo que serían los casos. Esto no quiere decir que realmente no hubiera casos, sino que en 1994 surge la norma oficial mexicana, se vuelve pues ahora sí que de registro obligatorio, empezamos a ver una tendencia en donde suben precisamente el número de pacientes que registran intoxicaciones y a la par surgen los fagoterápicos en México. Entonces vemos una caída en la mortalidad y un incremento en los registros epidemiológicos. Hoy en día, aún en México, contamos o se llegan a dar alrededor de 40 o 50 defunciones si no es que más,
de intoxicaciones por picadura de alacrán en México. Es una tasa alta, aunque bueno, si lo vemos versus la morbilidad probablemente no sea tan alta. Sin embargo, bueno, pues teniendo ahora sí que los medios para poder sacar adelante a los pacientes, pudiéramos nosotros mejorar este registro y llevar incluso la letalidad a cero cuando contamos precisamente con el antídoto específico para las intoxicaciones. Bien, esto que ustedes ven aquí, y ya hablando propiamente del desarrollo de antivenenos, es la planta de antivenenos de Laboratorio Silanes. Se encuentra aquí en el Estado de México, en el Parque Toluca 2000. Lo que ustedes ven es la fachada posterior del lobby principal del Laboratorio Silanes. En la parte de atrás es donde se encuentra digamos, atrás de esto de aquí, se encuentra la planta de antivenenos. Esta planta de antivenenos, pues hoy en día cuenta con las certificaciones correspondientes a COFEPRIS. Cumplimos con los estándares y certificaciones por parte de FDA, la Agencia Europea de Medicamentos, Anvisa, que nos permite comercializar en Brasil, y Invima, que nos permite comercializar en Colombia. Si a esto le sumamos la certificación por parte de la OMS, nos vuelve en una planta que pues prácticamente cubre las regulaciones que se necesitan para poder pues cubrir las necesidades de antivenenos y de otros productos en México y en otras partes del mundo. Aquí está, la OMS. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es un fagoterápico? Un fagoterápico propiamente hablando es un antiveneno de alta seguridad, de excelente eficacia y sobre todo de bajo riesgo a presentar reacciones adversas posteriores a su aplicación. Estos van a ser elaborados con una tecnología 100% propia, protegida por parte, ahora sí que por patente en diferentes países del mundo, pero yo me quedo más con que es un producto de alta seguridad y eficacia. Realmente nuestros antivenenos son muy cotizados en otras partes del mundo, y en ese sentido nos permite y nos da la oportunidad de tener realmente, ahora sí que lo mejor del mercado en antivenenos en el mundo aquí en México. Ahora, ¿qué otros tipos de antivenenos existen? Porque también se puede llegar a dar el caso. Nosotros fabricamos antídotos para especies mexicanas y es las que podemos encontrar prácticamente en el sector salud público en México. Pero también se puede llegar a dar el caso, como alguna vez nos ocurrió, que a un paciente lo mordió una cobra asiática. Aquí en México nosotros fabricamos antídotos para cobras africanas, no tenemos producto para cobras asiáticas. Entonces, bueno, ahí trabajando en conjunto con algunos biólogos, se logró la donación de un producto, de un herpetario hacia el paciente. Lo atendieron en el Hospital Juárez de México, pero era un antídoto de primera generación. Era un suero. Entonces, realmente la posibilidad de reacciones adversas era muy alta, pero bueno, se le dio el beneficio al producto. Afortunadamente, el paciente no presentó reacciones adversas y revirtió la intoxicación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues bueno, un antídoto de primera generación es un producto de origen biológico. Su eficacia puede ser baja, sobre todo porque no existen, digamos que estándares para estarlo midiendo o compitiendo el producto. Ya un antídoto de segunda generación es un producto biológico, ya son purificados. Estos van a ser los que encontramos en la mayoría de los mercados. Nosotros los tuvimos en México hasta antes de 1994. Y los antídotos de tercera generación o fagoterápicos son productos biotecnológicos, ya propiamente hablando, y de alta eficacia y seguridad. Ahora, si nosotros viéramos esta caricatura entre un suero y un fagoterápico, veríamos algunas diferencias. Primero que nada, un suero, dice el doctor Alfredo Chávez Jaro, que es prácticamente suero o sangre molida de caballo, una cosa así dice él, ¿no? En donde al parte de las IgGs, que van a ser las que generan el complejo para neutralizar los venenos, el complejo antígeno-anticuerpo, tienen otros componentes propios del suero equino o de la especie que hayan elaborado el antídoto, y pues son las que realmente generan las reacciones adversas más severas. Por eso es que la especificidad y la seguridad de esos productos pues es baja. En una segunda etapa ya posterior a un proceso de purificación,
En un antídoto de segunda generación, pues ya tenemos IgGs completas con una purificación, ya no contamos con proteínas extrañas. Sin embargo, contamos con una proteína, bueno, por un antígeno, un anticuerpo, perdón, completo, una IgG completa. ¿Cuál es la desventaja de estos productos? Por un lado, incrementan su peso molecular y por el otro lado, contamos con la fracción constante o cristalizable, que va a ser la que pues bueno, va a tener los receptores del complemento. En ese sentido, también pueden llegar a desencadenar algunas reacciones adversas de manera más fácil, vamos a decirlo así. En un antídoto de tercera generación o fagoterápico, perdón, vamos a tener que solamente contamos con las fracciones FAB2 unidas por un puente disulfuro. Entonces solamente nos quedamos con la fracción que va a generar, la fracción anti-building que va a generar esta unión y va a neutralizar el veneno. ¿Cómo se elaboran? Pues primero que nada se hace una extracción de los venenos. Estos venenos tienen que ser nativos, tienen que estar constantes y estandarizados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una serpiente que muerde a un paciente en Sonora a una serpiente que muerde a un paciente en Yucatán. Aunque sea la misma especie, la dieta, la alimentación, el clima, la edad de la especie, el estado de salud de la especie, el estado de hidratación de la especie, puede generar que las toxinas que tengan en sus venenos sean distintas y que respondan de manera distinta en los pacientes. No es lo mismo una mordedura por una nauyaca que por una serpiente de cascabel. Los venenos van a ser mezclas que tienen componentes similares, pero en diferentes concentraciones, en diferentes cantidades. Entonces, pues la extracción de los venenos con las que se hacen las mezclas de los inocuos, pues tienen que estar bien probadas, bien estandarizadas, tienen que tener muchas y ciertas cantidades en cuanto a calidad se refiere, y tienen que tener también la capacidad de generar respuestas inmunológicas. Entonces, se extraen los venenos, se va a preparar el antígeno. Una vez que se preparan los antígenos, tenemos que estarlos testeando, se tienen que estar midiendo, se tienen que estar probando versus los anticuerpos de los caballos, ¿no? Que generen realmente reacciones inmunológicas, que tengan la capacidad de despertar esas reacciones y de neutralizarlas. Ya que se tienen estos antígenos, se van a hacer los inocuos a los caballos, posteriormente se obtiene el plasma hiperinmune, se regresa el paquete globular al equino con algunos medicamentos y algunas vitaminas y demás para mantenerlo en óptimas condiciones, y este plasma hiperinmune se tiene que medir contra los venenos. Si se generan las reacciones de antígeno-anticuerpos y hay capacidad neutralizante, entonces ya se pasa a un proceso de producción en donde se va a generar la segmentación de las fracciones FAB de la fracción constante y podemos generar el fagoterápico. ¿Cómo se hace? Mediante una digestión enzimática por compepsina se corta por debajo del puente disulfuro que une a las fracciones anti-building, se separa la fracción constante o cristalizable. Esta misma pepsina va a cortar los canales internos disulfuro de la fracción constante o cristalizable, lo cual lo va a eliminar y solamente nos quedamos con la fracción FAB2 o anti-building. Entonces, ¿qué va a hacer esta fracción? Si lo vemos de una forma muy romántica, va a buscar a su receptor que va a ser una toxina específica, un veneno de alacrán, un veneno de araña, un veneno de vipérido, un veneno de lápido. Y solamente va a reaccionar a él. Si a mi paciente lo pica un alacrán y yo le pongo un antialacrán, va a buscar a su receptor que van a ser estas toxinas. Enzimáticamente las va a tomar, las va a neutralizar y posteriormente las va a eliminar por heces o por orina. Entonces, esto hace que el producto se distribuya más rápido en sangre por un lado y por otro lado, que genere una unión fuerte. Existen algunos otros antídotos, por ejemplo, que solamente tienen fracciones FAB libres. Si nosotros lo vemos en la literatura, pues sí tienen un efecto más rápido, pero la desventaja de no mantenerlas unidas es que de repente la fracción FAB, cuando se encuentra libre, libera nuevamente a la toxina. Entonces, la literatura lo describe como un síndrome de reenvenenamiento.
no es que realmente el paciente esté reenvenenado, sino que simplemente no se llevó a dar una unión lo suficientemente fuerte para mantenerla unida y de esta manera neutralizar de manera adecuada el veneno. Entonces lo que hacen es que administran dosis mucho más altas y mantienen mucho más tiempo al paciente en la unidad médica a fin de tenerlo en observación y de esta manera pues garantizar que no vaya a tener alguna complicación ya estando en su casa. Aquí en México, bueno, pues nosotros con una dosis adecuada, una neutralización adecuada del veneno, una vez que el paciente pues pasa el proceso de intoxicación y el médico determina que es momento de ir a casa, difícilmente pudiéramos ver que el paciente vuelva con una sintomatología. Esto solamente ocurriría si no se utilizó una dosis adecuada de antiveneno. Los fagoterápicos, al ser productos pues ya de una generación diferente, pues bueno, se garantiza que están libres de anticuerpos completos. Todos los métodos de análisis van a estar validados por las diferentes agencias regulatorias. Los lotes van a ser reproducibles, es decir, si ustedes compran un alacramín en Sonora con un lote, va a ser igual, exactamente igual a un alacramín que ustedes puedan comprar en Chiapas, en una farmacia, con otro lote diferente, ¿no? Son productos que tienen esa característica. Van a estar libres de cualquier proteína que no sean las fracciones FAB2. Van a ser de un bajo peso molecular con respecto a una IgG completa y la posibilidad de generar efectos adversos se disminuye precisamente al eliminar cualquier otra sustancia que no sea la IgG y por otro lado, pues al quitarle a esa IgG la fracción constante o cristalizable, lo cual los vuelve productos muy seguros y muy eficaces. Ahora bien, hoy en día aquí en México contamos con el primer antídoto de cuarta generación en el mundo, que es el Reclusmin. Este antídoto es un fagoterápico panamericano, es un producto que sirve para el manejo de la intoxicación por araña Loxoceles o araña violinista, araña del rincón, araña detrás del cuadro, dependiendo. Y bueno, esta pues neutraliza precisamente estos venenos. ¿Por qué es considerado de cuarta generación? Las arañas loxoceles son arañas que son pequeñas, entonces la extracción del veneno requería el sacrificio del animal. Constantemente tenías que estar sacrificando una gran cantidad de animales para poder obtener las glándulas del veneno. Lo que se buscó y lo que hicieron los investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM fue caracterizar el veneno de la araña Loxoceles. De todas las toxinas que ellas tienen, identificaron cuál era la responsable de generar el toxíndrome y el cuadro clínico en los pacientes. En este caso, la esfingomielinasa D. Ya que la identificaron, se empezaron a generar réplicas y clonas de esta toxina y con base a eso se hacen precisamente pues los antídotos, ¿no? Se hacen los inocuos. ¿Cuál es la diferencia con uno y otro antídoto? Bueno, precisamente un antídoto de araña loxoceles es un antídoto que es 100% de laboratorio, es un antídoto que no requiere ya del origen biológico del veneno, ya está identificado y con base a eso pues se logra generar un producto, ¿no? En este caso, pues es un gran avance en cuanto al manejo y la fagoterapia, es un producto 100% sustentable y en ese sentido, pues bueno, ahí está disponible en el mercado para el manejo de la intoxicación de la araña violinista. Hoy en día, bueno, pues los fagoterápicos están elaborados con venenos locales, lo que les decía, se tienen que hacer mezclas de diferentes especies en México a fin de tener un producto que pueda ser polivalente y cubrir las necesidades en Sonora, en el Estado de México o en Chihuahua. Son productos que al ser liofilizados, pues van a poder estar hasta 37 grados centígrados sin ningún problema, aunque se hacen estudios para zona 4, que serían regiones ya del África y cuestiones así, entonces pueden estar por encima de los 40 grados, hasta 40 grados sin ningún problema, siempre y cuando no les dé la luz directa del sol, ¿no? Son productos liofilizados, la marina, la sedena, normalmente
pues los médicos que salen con la tropa llegan a llevar sus botiquines, lo traen en resguardo y el producto no les pasa absolutamente nada, ¿no? Eh, este producto pues es un producto seguro de rápida disolución y se puede administrar pues prácticamente en cualquier lugar donde se necesite. Las colaboraciones con las cuales nosotros contamos para poder generar toda esta tecnología, pues es pues por un lado el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Laboratorio CERV, RDT, Sanofi Pasteur, una gran cantidad de universidades a través de las cuales nosotros colaboramos también para la capacitación médica. Y bueno, hoy en día me voy a regresar un poquito aquí. ¿Por qué me regreso aquí? Hoy en día, una cuestión muy importante es eso al medicamento. Déjenme decirles que esta planta nosotros no la habíamos probado realmente al 100%. Tiene una capacidad de 4 millones de frascos al año, lo que la volvía la planta de antivenenos más grande del mundo. Sin embargo, hace pues el año pasado, con las nuevas situaciones con el INSABI, se hizo una licitación a nivel nacional, participamos, Laboratorio Silanes resultó a quien le asignaron la consigna de cubrir la necesidad de fagoterápicos en México, y el reto se hizo muy grande, ¿no? El cubrir el 100% de las necesidades de los fagoterápicos en México. En ese sentido, pues para nosotros es un orgullo y es muy grato, porque realmente hoy en día se puede cubrir el 100% de las necesidades de los estados de fagoterápico. Hoy en día tenemos estados que cuentan con producto, estados que pueden utilizar los fagoterápicos de forma y de manera adecuada, que pueden distribuirlo a sus unidades médicas. Y en ese sentido, a diferencia de otros años donde de repente se batallaba, que no llega el fagoterápico, que no había y demás, hoy en día no es el caso, ¿no? Hoy nuestro gran reto es precisamente pues la capacitación continua de las unidades médicas a fin de que pues ahora sí que los nuevos médicos que llegan a las unidades pues se mantengan actualizados, cualquier duda que puedan tener respecto a los medicamentos. Y en ese sentido, pues ahora sí que el laboratorio Silanes trabaja bajo la consigna de hacer de la vida una historia saludable desde el perfil del paciente, y en ese sentido, pues para nosotros es un gran orgullo el poder pues cumplir hasta el día de hoy con las necesidades que nos han encomendado los estados para poder abastecer las necesidades de fagoterápicos. La presentación, pues el día de hoy es corta, realmente no hay mucho que hablar en cuanto al desarrollo de antivenenos aquí en México. Este es mi teléfono celular, es mi teléfono personal. Cualquier cosa, yo estoy pendiente. Ahora sí que 365 días al año, 24 horas al día, cualquier duda, comentario que ustedes puedan tener, con todo gusto estoy para servirles. Y pues no me queda más que agradecerles, doctores, su tiempo, su atención, y pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias, médico veterinario Ricardo Irán Ramírez. Muy interesante la participación. A sus órdenes. Muchísimas gracias, Richard. Bueno, les avisamos a todos los asistentes que en este momento ya se encuentra abierto el chat para que puedan escribir sus dudas para nuestro ponente. Ricardo, ya tenemos una pregunta aquí. Dice, ¿dónde se reporta la falta de fagoterápicos si se menciona que no hay escasez y se puede cubrir sin problemas en las instituciones? Muy bien. Eso ya depende ahora sí pues de cada estado, ¿no? En cuanto a la distribución de los fagoterápicos, cómo lo realizan. ¿A qué me refiero? Muchas veces el producto se encuentra, digamos, en las unidades que reportan mayor incidencia. Sin embargo, en este caso, pues el médico que se encuentra en alguna unidad de desabasto,
deberá o podría a lo mejor acercarse al personal de su jurisdicción para que pues pudieran pues solicitar el producto. Esa cuestión de distribución pues sí ya es un poquito más de los estados y ahí no conozco pues ahora sí que al 100% cómo lo hagan cada uno de ellos una vez que el producto llega a los almacenes, pero en lo que yo me he dado cuenta es que normalmente, bueno, lo solicitan a la jurisdicción y ellos pues les ayudan a buscar el mecanismo. A veces es epidemiología, a veces es atención médica, a veces es vectores, varía un poquito dependiendo de cada estado, pero bueno, así sería el mecanismo, ¿no? Yo les sugiero acercarse primeramente si estamos en un hospital, a su director y posteriormente o a su jefe, a sus jefes inmediatos y de ahí, bueno, hacer la solicitud a la secretaría o a su delegación, si fuera el caso del IMSS, para solicitar el producto. Muchísimas gracias, médico Ricardo. Tenemos esta pregunta. En Toluca, ¿dónde puedo conseguir favoterápico de forma privada? Muy bien. Para venta privada tendríamos que ver cuál es el favoterápico que necesitan, pero les voy a anotar aquí en el chat, o si me apoyas, Cris. No, ahorita lo anotamos. El Claro. teléfono de nuestra asesora aquí en el Estado de México. Tenemos aquí a nuestra asesora FES en el Estado de México y ella te puede asesorar con qué distribuidor o en qué farmacia, dependiendo ahora sí que lo que sea más cómodo para usted. Ahorita les anoto aquí su teléfono y su nombre para que la puedan contactar. Muchas gracias, médico. Hay otra pregunta. ¿Es estos medicamentos antivenenos se pueden recetar en todas las personas o hay ciertas especificaciones de edad o condición física? No tienen contraindicación, se pueden utilizar prácticamente en cualquier patología. De hecho, está indicado, sobre todo incluso en la norma oficial mexicana, el 033 para el acranismo, en mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes pediátricos. Al ser poblaciones de riesgo, ahí incluso la dosificación se duplica versus una persona aparentemente sana. Esto con la finalidad de incrementar la capacidad neutralizante del veneno y disminuir riesgos de complicaciones. Contraindicaciones no tiene el producto, no tiene interacción medicamentosa con ningún otro medicamento. Digamos que es un producto sumamente específico, no va a fijarse en ninguna célula o en ningún lugar que no sea su blanco, y en ese sentido, pues pueden confiar en que si el paciente es diabético, hipertenso, alguna enfermedad cardíaca, si es un paciente adulto, si es un paciente pediátrico, pueden utilizarlo a las dosis indicadas con toda seguridad. Muchísimas gracias, médico. Tenemos otras preguntas. Permítame un minuto. Bueno, dice, ¿cuántas unidades de antivenenos se producen al año aproximadamente? Esto es variable de acuerdo a la necesidad que vayan planteando los estados. El año pasado se produjeron alrededor de 800,000 piezas de antialacrán, de antiviperino han de haber sido como unas 100,000, yo creo, más o menos. De antiaraña serían como unas 50, no, como unas 20,000 más o menos. No tengo el dato al 100%, pero está más o menos por el millón o por arriba del millón de frascos al año. Y eso es solamente para poder cubrir la necesidad en México. Muchísimas gracias, médico. Aquí hay otra pregunta. Bueno, se refiere más a que se puede volver a explicar lo del tema del síndrome de envenenamiento, que sí es con los FAP2 por el hecho de que es la fracción libre y suelta al antígeno. El síndrome de reenvenenamiento en realidad no es que no es que haya un reenvenenamiento en sí, sino que no hubo una neutralización adecuada del veneno. Entonces, lo que sucede es que, digamos que llega el favoterápico, captura a las toxinas y el paciente, pues obviamente al recibir el medicamento, pues va a mostrar una disminución en la sintomatología, una aparente mejora. Esas las va a neutralizar y se eliminan. Sin embargo,
pues las toxinas que todavía no se habían fijado en las células y que no fueron neutralizadas porque no hubo suficiente antídoto, van a tomar en el tiempo el lugar que tenían las otras toxinas y el paciente nuevamente va a mostrar sintomatología. Entonces, esto llega a suceder si nosotros no utilizamos una dosis adecuada de flavoterápico, que el paciente o no mejora o mejora y aparentemente mejora y de repente ya no. Ahora, esto es más común en las fracciones FAB libres. No es con los flavoterápicos, sino con antídotos que llegan a fabricar en otras partes del mundo, en donde digamos que administran el antídoto, captura la toxina y luego la suelta. Porque como nada más es una fracción FAB libre, no tiene suficiente fuerza para mantener la unión antígeno-anticuerpo y la libera. Entonces utilizan dosis muy amplias para poder neutralizar bien el veneno y mantienen mucho tiempo al paciente en observación. Es algo que no se ve frecuentemente en México. Aquí en México lo que más llega a suceder es que no se utilizaron dosis adecuadas de antídoto. Entonces realmente no se neutralizó al 100% el veneno y por eso el paciente o no mejora o mejora aparentemente y luego se vuelve a sentir mal, ¿no? Porque a lo mejor necesitaba 10 frascos y le pusimos 2. Entonces, pues sí llega el antídoto, neutraliza, pero todavía hay más ahora sí que todavía necesitaba más, ¿no? Digamos que nos pudiéramos estar quedando cortos en el tratamiento. Muchísimas gracias, médico. Bueno, hay otras preguntas referentes a cómo ponerse en contacto en diferentes partes de México, en diferentes estados de la República. Voy a de poner los contactos en el chat, pero creo que serían las últimas preguntas referentes al tema. Muchísimas gracias, médico. No, hombre, al contrario, ahora sí que muchas gracias a ustedes por la invitación, doctores. Yo estoy 100% a sus órdenes. Para mí siempre ha sido un gusto colaborar y pues ojalá que cuando las condiciones también se presten posteriores a las contingencias en cada uno de los estados, pues con todo gusto podemos también organizar algunas capacitaciones en sus unidades médicas si así lo quisieran o incluso llegarlos a visitar presencialmente. Si me apoyan, Cris, ahí a anotar los datos de los FES en el chat para que los médicos puedan identificar algún FES en su zona, se los agradecería mucho. Muchas gracias. Médico, hay una pregunta pendiente. Claro. Sí. Dice, ahora que se ha detectado la introducción de la avispa gigante asiática en América, ¿será necesario trabajar en un antiveneno para qué? Para el caso por intoxicación. Pues miren, desconozco cuál sea pues, la acción o la actividad del veneno de estas avispas, ¿no? Y cuál sea el toxíndrome, honestamente desconozco. Desconozco si ya haya alguien que esté trabajando en alguna universidad en algún país del continente. Aquí en México, hasta donde yo sé, me parece que no, pero mentiría, no le podría asegurar. Ahora bien, normalmente las intoxicaciones por avispas y por abejas, sobre todo, es complejo los antídotos con las abejas, sobre todo, ¿no? Las toxinas que ellas tienen son muy pequeñitas y realmente es difícil generar alguna sustancia que tenga la capacidad de neutralizarla. Ahora, recordemos que realmente, pues, el veneno de las abejas puede llegar a ser letal en dos factores. Uno, el número de abejas que te piquen y dos, por la reacción inmunológica que despierta, las alergias y la inflamación. Realmente, pues esto se puede atender con antihistamínicos y con algunos otros medicamentos que ustedes pueden tener ahí a la mano en la unidad. Se ha buscado durante algún tiempo y mucho tiempo un antídoto para las abejas, pero pues realmente nunca se ha encontrado uno que sea eficiente. En el caso de las avispas, les mentiría, no sé si se esté trabajando en algo al respecto o si se vaya a hacer en algún momento. Muchas gracias, médico. Hay otra pregunta. ¿Aún tienen RedTox el mapa para localizar favoterápicos más cercanos o ya hay disponibilidad en cualquier parte? Sí, la página se está actualizando, cambiamos de proveedor, está teniendo actualizaciones.
debe tener ya también en su momento un mapa completo. En teoría y actualmente, pues, de acuerdo a lo que se hizo de venta, y es lo único que yo podría compartirles como dato, los estados cuentan con producto. Sin embargo, bueno, ya yo garantizarles que en tal unidad existe el fagoterápico como tal, pues sí no lo podría hacer, ¿no? Porque pues todavía no tenemos nuestro mapa actualizado al 100% y y pues también es información que por el momento no tenemos. En teoría los estados cuentan con producto actualmente, no deberían tener problemas de abasto, pero bueno, eso ya no podría darles más detalles, ¿no? De dónde está. Muchas gracias, médico. Si tienen problemas para el registro de los formularios, aquí hacen la sugerencia de que cambien de explorador para que no tengan restricciones para poder acceder a esos links. Agradecemos al médico. Muchas gracias, médico Ricardo. Muy buena Al contrario. participación. Tiene muchas felicitaciones, muchos Muchas agradecimientos gracias. del contenido de su plática. Los invitamos al resto de la comunidad que estuvo presente, el resto de auditorio, que sigan todos los miércoles las capacitaciones que estaremos llevando a cabo. Dentro del correo que se envió se estará actualizando el envío. Ahí está la liga de acceso, ya están insertos en el cartel para que ustedes vayan accediendo a ellos. Veo que hay muchas dudas acerca del tratamiento aún, y las dosis, que más adelante iremos revisando con cada experto, porque el médico tiene algunas nociones de tratamiento, pero hay expertos en la atención médica que nos darán tips clínicos o aspectos clínicos del manejo, dosis, cantidad de frascos, presentación y manejo, y ahí se irán despejando las dudas. Muchas gracias, excelente plática. Felicidades. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Pendientes, muchas gracias. Adiós. Gracias, Adrián. No hay de qué, un placer. Que tengan excelente día. Excelente día a todos.